Buenas tardes, bienvenidos a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a dos personalidades del mundo de la literatura y de la poesía, al poeta maestro Adalbert Salas Hernández, quien es traductor de la obra que hoy se presenta, y también tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Luis Armenta Malpica. Él es poeta y director de Mantis Editores. Ellos dos vienen a hablarnos del libro Los años extraños de mi vida, de Nicholas Lawley. El maestro Armenta nos estará apoyando aquí con el maestro Adalbert. Y bueno, pues los dejo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Beatriz? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a esta invitación a estar en la Feria Virtual del Libro dedicada a Juan José Reyes por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias a José Ángel Leiva, director de publicaciones, quien es coeditor también. La universidad es coeditora de este libro que están viendo aquí ustedes, que presentamos justamente, que es Los años extraños de mi vida, The Strange Years of My Life, de Nicholas Lawley, traducción de Adalbert Salas Hernández, quien nos acompaña. Él está en Nueva York, es venezolano, y les voy a dar algunos datos de él para que lo conozcan un poco más, aunque lo están viendo aquí en directo en esta feria virtual del libro de la UACM. Adalbert Salas Hernández nació en Caracas, Venezuela, en el 87, forma parte del comité editorial de Ediciones Agua Dulce y dirige la colección Diablos Danzantes en Amargor Ediciones. Entre otros libros, es autor de Salvoconducto, 36º Premio de Poesía Arcipreste de Ita, Pretextos 2015, Mínimos, Ediciones Amargor 2016, La Ciencia de las Despedidas, Pretextos 2018, y De Ningún Viaje se vuelve, Mantis Editores 2019. Así como de los volúmenes Insomnios, ensayos sobre poesía venezolana, de Vida and Company, editor 2013, e Isolario, ediciones Agua Dulce 2019. Ha traducido muchísimos libros a muchísimos autores, entre ellos a Marguerite Duras, Antonin Artaud, Pascal Quignard, Mario de Andrade, Charles Wright, Hart Crane, Luis Gluck, la reciente premio Nobel, etcétera. Muchísima gente que ha traducido, que conocemos por su obra, por estas traducciones de Adalbert, y que ahora nos va a hablar de este libro, Los años extraños de mi vida, de Nicholas Lawley. Un libro que además a mí me parece fenomenal que aparezca. Casi no tenemos autores de Trinidad en México, y entonces es una ocasión, una oportunidad para que lo conozcamos y podamos adquirir este libro dentro de la Feria Virtual del Libro que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Adalbert, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por la traducción y por esta presentación que harás de Los años extraños de mi vida. La palabra es tuya. Wow, muchísimas gracias. De verdad, qué presentación tan generosa, Luis. Muchísimas gracias, en verdad. Bueno, quiero agradecer, eh, bueno, empezando por Mantis, por entusiasmarse con este proyecto, que de verdad es para mí particularmente eh, muy significativo, ¿no? Y a la UACM por también entusiasmarse con él, ¿no? Haber apostado como coeditora, ¿no? Eh, Creo que quiero empezar por una frase que dijiste, Luis, que me parece muy significativa, ¿no? Dijiste que casi no tienen autores de Trinidad en México. Y esa frase es cierta para todo el mundo hispanoparlante. No hay casi autores trinitarios que sean conocidos fuera del ámbito angloparlante. Y aún así, dentro del ámbito angloparlante, eh, los autores de Trinidad, las obras de los autores trinitarios circulan por espacios muy específicos, demasiado específicos, diría, ¿no? Em, y parte de mi aspiración, digamos, a la hora de traducir a Nicholas fue justamente em, trastocar un poco, ¿no? Esas vías de circulación ya demasiado establecidas, incluso como osificadas, ¿no? Eh, Porque
bueno, muchas veces sucede, uno se pierde eh, magnífica poesía eh, si se atiene solo a lo que uno consigue fácilmente, ¿no? Solo a lo que uno tiene a la mano. Hay que siempre, ¿no? Escarbar, buscar. Y considero que esa es la labor eh, de la traducción, ¿no? La tarea del traductor es, entre otras, dar a conocer autores inesperados, ¿no? Y maravillas y tesoros que uno no sospechaba que estaban allí. En mi caso, además, como venezolano, siento una grandísima afinidad por la poesía de Nicolás. Ah, me refiero a él en primera persona porque además, a raíz de este proyecto de traducción, pues se generó un vínculo de amistad muy hermoso. Eh, como decía, siento mucha afinidad por la poesía de Nicolás porque está poblada por ah, paisajes que me son completamente familiares, porque, a ver, la distancia entre Trinidad y Venezuela es mínima, y por ciertos rasgos culturales que, que también como pertenecen a mi propia formación, ¿no? Sin embargo, y esto me parece una cosa muy singular y muy digna de ser rumiada, ¿no? Em, hallo todas estas cosas, todas estas características culturales tan familiares, tan cercanas, tan íntimas incluso, y a la vez las encuentro en una lengua ajena, ¿no? Y dotadas muchas veces de un sentido para mí insólito, ¿no? Eso hizo que la labor de traducción fuera simultáneamente muy sencilla por un lado, muy cercana y por el otro muy peligrosa, ¿no? Un poco como me sucedió también cuando traduje a Mario Andraggi, ¿no? Que hay una sintonía con un autor de un país vecino, como es Brasil en el caso de Venezuela, y a la vez hay, digamos, y con una lengua tan cercana, ¿no? Entre el portugués de Brasil y el español de Venezuela. Y a la vez hay como trampas inesperadas, ¿no? Los famosos falsos amigos, ¿no? Como lo llaman los lingüistas, palabras que son prácticamente homófonas y que sin embargo poseen un sentido distinto. Eh, bueno, a la hora de traducir a Nicolás me topé con esa situación muy extraña, muy inesperada, la verdad. Eh, Sin embargo, claro, la intimidad que sentía, la cercanía que sentía y que luego se volvió cercanía física porque pude además pulir la traducción en Trinidad. Obtuve una residencia de investigación en Trinidad muy breve, am, pero tuve la oportunidad de pasar bastante tiempo con Nicolás, revisando los poemas, haciéndole preguntas. Em, digamos, permitió que yo explotara estas afinidades y las dotara de un sentido eh, que a mi juicio le daba a los poemas, ¿no? Mayor vuelo en español, y que evadiera esos pequeños precipicios que tenía más de algún poema por ahí, ¿no? Ahora bien, el libro, Los años extraños de mi vida, que es, además que está hermosamente editado, hay que decirlo, es una bellísima edición, eh, tiene, está atravesado por un juego de personajes, ¿no? Y es recurrente, eh, entre todas estas figuras, es recurrente la del espía, ¿no? Y la del agente doble. Entonces, parece un libro que estuviera escrito en cierta medida para hacerle un guiño a la labor de traducción, ¿no? Como espía en una lengua distinta, como alguien que se hace pasar por quien no es, como un agente doble entre dos potencias. Y todo el rato
Nicolás va a refractar ese yo se va a dispersar en todas estas personajes que van monologando, ¿no? De hecho, me parece que podría leer alguno de estos poemas. eh, Creo que podría ser interesante, ¿no? Eh, no sé si podría ser interesante que Luis leyera la versión en español y yo leo la versión en inglés. por- Porque además el libro Claro, tiene, aquí tú mandas, así que me indicas el poema en la página y le damos lectura. el poema sería Bon Courage, de las páginas 56 y 57. Bueno, y aquí debo decir algo que me encanta de Mantis, y es que las ediciones son bilingües. Creo que son necesarias las ediciones bilingües de poesía, ¿no? Eh, no tanto para atrapar al traductor en sus equivocaciones, aunque así fue como yo empecé a traducir, molestándome con malas traducciones y enfadándome, eh, pero sino más bien por poder disfrutar del poema y su doble, ¿no? Del poema y su doppelganger, y de esa suerte de cortocircuito semántico que se genera cuando uno va de un original a una traducción, ¿no? Entonces, a ver, sería el de la página 56. Ah, bueno, claro, lo leo yo primero en inglés. Se titula Bon Courage. Aha, so I suspected. The maps are blank. Ants have been at work. Librarians have sat up through the night erasing. And this is not a diary, acrobat. Stop looking for my name. Bon Courage. Ajá, tal como sospechaba. Los mapas están en blanco. Las hormigas han estado trabajando. Los bibliotecarios han pasado la noche en vela borrando. Y esto no es un diario, acróbata. Deja de buscar mi nombre. Gracias. Bueno, justo en este poema eh, hay un arte poética que es mucho más explícita que el otro poema que se llama Arte Poética, que también está en este libro. Em, Bon Courage es un texto que, amén de ser breve, como que toca todos los puntos que luego otros poemas en el mismo libro van a desarrollar, ¿no? Los mapas, por ejemplo, la recurrencia de lo cartográfico en la obra de Nicolás. También la cuestión del texto cifrado, de, de lo que ha sido borrado, ¿no? Y de lo cual solamente queda el rastro, si acaso, ¿no? Y las hormigas. Las hormigas también recurren bastante y eh, me encanta porque además una de las palabras que compartimos entre Venezuela y Trinidad es bachaco, que son estas hormigas rojas que pican, eh, cuya picadura es de cuidado, ¿no? Es bastante fuerte. Y además, eso, con este poema Nicolás declara que él se va a permitir hacer en este libro lo que él quiera. Y sobre todo que se va a permitir ser quien quiera ser, ¿no? De alguna manera como si dijera, la poesía es el espacio donde puedo tomar mi subjetividad y multiplicarla y dispersarla como mejor me parezca. ¿Mm? Y otra cosa que me parece fantástica, ¿no? Que llama al lector acróbata, como alguien que va haciendo brincos de un poema al otro, ¿no? Salvando una distancia eh, peligrosa y que puede implicar una caída mortal. Em, Hay que decir también que es un libro respondiendo también a este deseo de ser, digamos, de permitir a la voz eh,
bifurcarse o más bien multiplicarse como mejor le parezca. Es un libro que también cambia de tono con muchísima facilidad, ¿no? Hay varios poemas que tienen 2 o 3 versos, este que acabamos de leer es bastante breve también. Luego hay poemas bastante largos y el libro termina con una suite, ¿no? Que es la sección Pequeño Esposo, ¿no? Small Husband, que tiene varios poemas con títulos en torno a esta figura del pequeño esposo y luego una suerte de suite que es, eh, que es sencillamente fantástica. Y es, da gusto, particularmente a mí como traductor, me da mucho gusto poder traducir un libro que se atreve a cambiar de tono eh, de un poema al siguiente, ¿no? Y que además maneja todos estos registros con soltura, ¿no? Eh, yo empecé a leer al Nicolás como parte de mi investigación doctoral hace ya 4 años. Y em, en ningún momento, mientras lo leía, se me ocurrió pensar que este era su primer libro. O sea, para mí es una cosa fascinante. Su segundo libro salió a finales del año antepasado. Claro, el año pasado casi no cuenta, ¿no? Es una cosa como una suerte de abismo. Eh, que un libro de esta factura, ¿no? Que un libro de esta lucidez sea el primer libro de alguien es sencillamente asombroso. O sea, para mí fue un privilegio traducirlo, wow, tremendo. Em, Además, permíteme, pero es un libro que te ha permeado bastante. Estamos hablando de estos detalles de borrado que no se alcancen a ver ajá, aquí, que trabaja este autor y que tú incorporas en tu trabajo posteriormente. No, o a la par se dio el fenómeno, pero hay una similitud en la cuestión de los viajes, una similitud en la cuestión de esta poesía de alguien tan joven, como es tu caso también, tan madura ya en su quehacer, y creo que esta reciprocidad, este espejeo es el que también te puede llamar a vincularte con este tipo de poetas, ¿no? Porque estás trabajando otros poetas de esta zona del Caribe, estás acercando por lo menos a Mantis, a la Universidad Autónoma de Ciudad de México y a los lectores posibles y potenciales de México, estos libros que gracias a Hannah Bannister de People Tree Press, por ejemplo, nos vas a acercar tú como traductor, pero además con esta mirada, me parece, del poeta identificado con esta corriente. No sé si estoy muy lejano de lo que así ocurre en realidad. ¿no? Totalmente das en el clavo. Además que, Luis, esto ha sido, claro, un poco como decía antes, ¿no? Llevado por mi investigación doctoral y por cuánto me apasiona, ¿no? La poesía nueva que se está escribiendo en el Caribe, ¿no? Em, y en efecto, en el caso de Nicolás, justamente ese juego de borraduras em, fue una coincidencia, ya yo lo había hecho cuando lo leí, pero si no lo hubiera hecho, hubiera empezado a hacerlo después de leerlo, porque me pareció fascinante, ¿no? Y cuando descubrí que él estaba experimentando con las borraduras, igual que yo, me quedé también muy impresionado. Por eso quise incluir esos poemas que no estaban en el libro original, algunos de ellos, ¿no? Como una suerte eh, de testimonio de mi fascinación por algunos de estos experimentos formales. Em, y en efecto, viene también la antología de Sharon McCallum, que es una poeta jamaiquina tremenda, ¿no? De una fuerza sobrecogedora. Y eso, venimos conversando de muchos autores más, ¿no? Posibles candidatos para traducción y edición. Hay una suerte ¿cómo llamarlo? De efervescencia creativa justo ahora en ese ámbito, ¿no? Em, eh, en ese ámbito geográfico, quiero decir, en el Caribe anglófono, en cuanto a la poesía. En el Caribe francófono hay también bastantes autores impresionantes, pero he hallado que, no todos, pero hay una buena cantidad que son ya bastante mayores. Pero aquí estoy hablando de gente pues, muy joven, que está escribiendo libros arrolladores, francamente, ¿no? Am, y pues sí, establezco unos lazos de afinidad muy, muy fuertes, ¿no? Muy sólidos. Em,
pienso que podríamos leer, a ver, ahí, para ver justamente este cambio de tono y cómo Nicolás puede hacer a su vez sus propias acrobacias, ¿no? A ver, hay uno que me resulta particularmente cercano, si tan solo pudiera encontrarlo. Aquí está, en la página, las páginas 84-85, ¿no? El poema Descubro que soy ruso. A ver, leo yo primero y... I discover I am Russian. I discover I have a Russian heart. I discover I am a small boy with a heart full of stones, a bag of stones. They click like the heartbeat of a clock. In Russia, this is how we sleep. The small weights of our hearts shifting from left to right, sliding and clicking as we tumble through the night. In Russia, our livers are carved of petrified wood, and our lungs are stuffed with black moss. Iciest water climbs and falls in our veins, salt meeting cold with small electric shivers tinkling the wet stones of our hearts. In Russia, when I am in love, my heart crashes terribly against my ribs. Wonderful, they do not crack. In Russia, when I am in love, one by one I press the stones of my heart into a birch twig sling, but they do not fly far. In Russia, I walk for 10 miles every day when the sun rises at midnight over a minor planet of salt. When the sun rises at noon, I walk only as far as I can as I can sling a stone. Descubro que soy ruso. Descubro que tengo un corazón ruso, que soy un niño con un corazón lleno de piedras, una bolsa de piedras. Hacen tic como el repique de un reloj. En Rusia dormimos así. Los mínimos pesos de nuestros corazones se mueven de izquierda a derecha, deslizándose y chasqueando mientras caemos en la noche. En Rusia, nuestros hígados se tallan en madera petrificada y nuestros pulmones están rellenos de musgo negro. El agua más helada trepa y cae por nuestras venas, sal uniéndose al frío con pequeños temblores eléctricos que tintinean las piedras húmedas de nuestros corazones. En Rusia, cuando estoy enamorado, mi corazón se estrella terriblemente contra mis costillas. Maravilla que no se quiebren. En Rusia, cuando estoy enamorado, lanzo las piedras de mi corazón una por una, con una onda hecha de abedul, pero no vuelan lejos. En Rusia camino 10 millas cada día cuando el sol se levanta en la medianoche sobre un planeta menor hecho de sal. Cuando el sol se levanta al mediodía, solo camino hasta donde puedo disparar una piedra. Sí, la diferencia, ¿no? Es palpable, ¿no? Entre un poema y otro. Es una cosa sorprendente. Y este avance en la configuración de la piedra desde el corazón al tirarla, pero el paso de que se va haciendo líquida, que se va llenando de musgo, todas las posibilidades o muchas de las posibilidades de las emociones dentro de un poema que francamente es breve, de una cuartilla y media, ¿no? Y todo lo que puede provocar una canción casi de infancia, un recuerdo de infancia que va muy bien con este título de los años extraños de mi vida. Además, si consideramos la propia vida del autor, un autor de Trinidad, dentro de un contexto de descubrirse como ruso. Exacto. Sí, es impresionante además su capacidad para sugerir, ¿no? Con unas pocas imágenes que va repitiendo y a las que va añadiendo o sustrayendo elementos, de pronto uno queda fascinado, ¿no? Y esa superposición corazón, piedra, piedra, sol, nada, que va de lo micro, de lo anatómico a lo cósmico. Y yo diría también esta posibilidad que le das, tú hablas muchísimos idiomas, has estado en muchos países, esta también
capacidad del oído, de recrear. Uno lee el poema en español y si no supiéramos que es una traducción, no nos damos cuenta que es una traducción. Transcurre el poema como si estuviera en su casa en el español, ¿no? Y eso que hay adecuaciones, la gente lo habrá notado, del inglés al español, en el traslado de ciertas frases para que rítmicamente funcionen de otra manera, pero siempre muy acertada, me parece muy propositiva la idea de que el poema avance con los elementos que tiene en cualquiera de los dos idiomas, ¿no? Tanto en el inglés original como en el español, que es el lugar de residencia por el momento, que después irá a otros países este ruso andante. Pero consigues también el trabajo, supongo, rítmico a partir de las lecturas de los autores con los autores, o esto ya es una propuesta muy particular. Pues suele ser una propuesta muy particular, porque también depende de el grado de conocimiento que tenga el otro autor del español. En el caso de Nicolás, lo lee y lo entiende, pero en muchos otros casos no es así. Entonces, tengo que limitarme a hacer ciertas preguntas y avisarles que voy a permitirme ciertas licencias, digamos, no demasiado, eh, no excesivas, digamos, para poder recrear ciertos aspectos del original, ¿no? Y es justamente eso lo que busco, lo que mencionaste, que se sienta que ha sido escrito originalmente en español, ¿no? Que la traducción sea no una explicación del original, porque para eso tenemos la exégesis, ¿no? Em, que tampoco sea una, eh, un testimonio simple, sino que sea un segundo original, ¿no? Que no solo dé cuenta del poema del cual parte la traducción, sino que además gane o procure ganar toda la contundencia estética que también tiene el original. Yo creo que lo consigues magníficamente. Yo estoy encantado con esta traducción tuya, con el trabajo que estamos haciendo en común, ahora con la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Y para mí ha sido un gozo, y creo que seguirá siendo un gozo, sacar libros traducidos por ti, tú como autor y tú como traductor. Albert, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en esta presentación, que ojalá sirva para que los interesados ya tengan por lo menos 2 poemas en los 2 idiomas en los que está, en una edición bilingüe, por supuesto, y se acerquen a esta feria del libro, la Feria Virtual del Libro, ahora dedicada a Juan José Reyes, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, para adquirir Los años extraños de mi vida, de Nicholas Loughlin, en la traducción, y sí una traducción bastante cercana, diríamos, no son esas versiones libres, de Adalbert Salas Hernández. ¿Verdad? Te vuelvo a decir, te agradezco mucho, te doy un abrazo, gracias por tu tiempo desde Nueva York, gracias al staff de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM, Beatriz Juárez y Roberto de la Fuente, y los invitamos a que continúen siguiendo las actividades de esta feria virtual aquí por la página tanto de la universidad como de Facebook y todas las redes sociales en que es posible que nos vean. Muy buenas tardes a todos, un abrazo y sigamos leyendo y leyendo.